A reading from the Lectura book of del libro Deuteronomy. del Deuteronomio. Moses spoke to the people Moisés and habló said, al pueblo Now, diciendo, Israel, ahora hear Israel, the statutes and escucha los decrees which I am mandatos y commanding you to decretos que yo observe, les mando that you may cumplir. live, Así that you vivirán may enter y in and entrarán a possess tomar the land posesión de la which the Lord, tierra que el the Señor, God of your Dios de fathers, nuestros padres, le va a dar. therefore, I will Miren, teach you the yo les statutes enseño and los decrees, says mandatos the Lord, y decretos que me mandó el which command Señor you, mi Dios, para that you que may los observe cumplan them in en the la land where tierra you are entering donde to van a occupy. entrar para tomar posesión de Observe ella. them carefully, Pónganlos for por thus obra, will you be que able ellos to show son your su wisdom and sabiduría intelligence y to su the nations, inteligencia a los all ojos who de will los hear pueblos, of all these que statutes and cuando say, tengan This noticia de great todos nation is ellos truly dirán, wise and cierto intelligent que esta people. gran nación es un For what great pueblo nation is sabio e it that has God inteligente. so close Y to en it as the Lord, efecto, ¿hay alguna nación who tan listens to grande us whenever we call que upon tenga him? los dioses tan And what cerca great como lo nation está has el Señor statutes and Dios de decrees nosotros that are siempre as que lo this, invocamos? this whole law which ¿Y I am cuál es setting la before you nación today? cuyos mandatos y decretos sean tan However, justos como take toda heed esta ley que hoy and be les doy? earnestly on your Pero guard, cuidado, guárdate not to muy forget bien the de things olvidar los which your own sucesos que eyes have vieron tus seen, ojos, que no nor se let them slip aparten de tu from your memory memoria as one mientras day, viva. but teach them to Cuéntaselos your children a tus and hijos to your children's y children. nietos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Praise the Lord, Jerusalem. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Glorify the Jerusalén. Lord, O Jerusalem. Glorifica al Señor, Worship your Jerusalén. God, Alaba a O tu Zion, Dios Sión, for he has que has spoken great reforzado words los against you. cerrojos de tus He has puertas blessed your y ha children. bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. He sends forth his Él command envía su and his word. mensaje a la He tierra swiftly y runs su through it. palabra corre veloz. He spreads snow Manda la like nieve wool. como lana Frost he y strews over esparce ashes. la escarcha como ceniza. Glorifica al He Señor, has proclaimed Jerusalén. his word to Jacob, Anuncia su his palabra a statutes Jacob, and his sus ordinances to decretos y Israel. mandatos a Israel. He has not done Con thus ninguna with nación any obró other nation. así, His ordinances ni les he dio a has not handed conocer down to them. sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. I have come not No he venido a abolir, to fulfill. sino a dar plenitud. Amen, I say to you, Les aseguro until heaven que antes pasarán el cielo y la tierra, not the smallest que deje de letter, cumplirse hasta la última letra o part of tilde the letter, de la will ley. pass from El que se salte until all things uno have solo de taken los place. preceptos menos importantes Therefore, whoever breaks one y se lo of these enseñe commandments and así teaches others a los hombres, será called least el in the menos kingdom of importante heaven. en el reino de los But cielos. whoever obeys Pero and quien los teaches cumpla these y commandments enseñe will be called será grande in the kingdom en el of reino de los cielos. Verbum Domini.
These two readings in this Lenten season, Estas dos lecturas en tiempo de Cuaresma van una al lado de otro. Deuteronomio 4 y luego este pasaje de San Mateo capítulo 5, porque sirven el mismo propósito y en cierta manera comparten el mismo entorno o un entorno similar, un entorno paralelo. En Deuteronomio 4, Moisés y los israelitas habían llegado en lo que hoy llamamos el reino de Jordán. he's at a mountain, and he's Está en un monte y el die. Señor le dice que va a morir. And so, before Así he que antes de morir, begins this él exhortation, that's what empieza esta exhortación. it's an Esto es el capítulo 4, to una obey all the exhortación commandments a obedecer todos los mandatos de Dios. our De Lord manera similar, on the Mount el of Señor Beatitudes. está en el monte de las bienaventuranzas. Acaba de decir las bienaventuranzas antes de esto Apostles and y les ha dicho a los apóstoles y a los discípulos que deben ser la luz del mundo y la sal del mundo, and then he la sal gives de la this tierra, y exhortation luego that les is da esta exhortación que es to his una explanation of introducción the a law. su explicación de la ley. And Deuteronomy Moisés y el Deuteronomio the law. darán una explicación de la ley, Beginning introduction is very da goes all the way una to introducción inicial, es muy larga, sigue hasta el capítulo 11, así que los capítulos 1 al 11 son una introducción, the laws pero luego motivate people to explica las leyes para motivar al pueblo a que las obedezcan. Esto es lo que él ha de hacer. Tomará cada una de las leyes y les dará una motivación para obedecer y una variedad de motivaciones para cada ley. El Señor hace lo mismo. Él también da motivaciones para obedecer la ley desde dentro del propio corazón de uno. No una obediencia externa, sino una obediencia interna. Y una obediencia interna que se adentra más y más profundo what the law means. hacia el centro de lo que significa la ley. Moisés también ha de motivar al pueblo Obey the law para obedecer la ley desde sus corazones. Él no está llamando observation of the law. a un cumplimiento meramente externo de la ley. Because you love Él the ha Lord de your decir, God with your hagan whole esto porque heart, aman al mind, and Señor Dios soul. con todo su You corazón, will mente y alma. Y Él ha de call repetir to obey the esto, Lord from your este heart llamado a a obedecer al number Señor of times in del Deuteronomy. corazón de uno varias Sometimes veces en el Christians Deuteronomio. make A veces los a false cristianos statement that it was hacen una just afirmación external falsa de que observation. No, se no. trataba solamente del cumplimiento exterior. No, no. Estaban siendo llamados a entender la ley The inherent wisdom, and y a that's entender la sabiduría inherente. Y esto es parte de lo que está sucediendo and aquí it indicates our e indica as well. nuestra tarea también. In both cases, En ambos casos, we are to take a look at hemos de as echar un nothing vistazo a la ley de Dios upon us. And in fact, in como algo que nos hace throughout exigencias. history, De hecho, en Israel, from a lo Sinai largo de su historia, desde el Sinaí en adelante, Moses lo deja and muy later on the claro prophets, Moisés y más adelante that los the profetas, obedience que to la the law obediencia a is la ley es precondition for la worship. precondición para la It adoración, sets the stage for worship. Pope pone la escena Benedict para la adoración. had written El well Papa on this in his Benedicto wonderful ha book, The Spirit of escrito the Liturgy. sobre esto en He su understood libro clearly El espíritu that de la liturgia. we Él have to entendió have claramente this que obedience hemos de unto the tener law esa in obediencia de order la to be ley able to para worship. poder rendir And alabanza. Saint Paul certainly Y San continues Pablo, por on seguro, with that, and so does continúa con ello, y también el Señor, here in Matthew chapter 5, aquí en San Mateo capítulo saying 5, that if you cuando dice teach people not que to si obey the law, les enseñan a if you las teach personas people
a no cumplir la ley, o si les enseñan a las personas a que no sean morales, entonces serán el menor en el reino de los cielos. Él lo dice incluso unos cuantos versículos después de esto, que si odian a su hermano en su corazón, si tienen venganza contra ellos, o si guardan ira, deja tu ofrenda a- ante el altar, no rindas alabanza hasta que te reconcilies, porque es una precondición para la alabanza. Y San Pablo habría de enseñar acerca de la Sagrada Eucaristía en la primera carta a los Corintios 11, diciendo, algunos de ustedes se enferman e incluso mueren porque reciben la Eucaristía de manera no digna, sin discernir el cuerpo de Cristo presente y sin vivir según la ley de Dios. Esto es algo que es un componente esencial. A veces hay una variedad de tensiones con las que vivimos en nuestro tiempo, así como las personas han vivido en toda época de la historia. A veces varía un poco, pero el mismo tema es un problema humano recurrente, que queremos obedecer la ley, pero tampoco queremos. Y en algunos casos queremos que otras personas obedezcan la ley, pero yo tengo un par de cláusulas de excepción para mí. Esto es incluso más típico. Y todos nosotros tenemos que reconocer, primero, que no hay ninguna lista con mi nombre en ella que me excuse de obedecer los mandamientos de Dios. Eso no existe. No puedo cometer adulterio, no puedo matar, no puedo dejar de ir a misa los domingos, no puedo dejar de cumplir el día del Señor. Mi nombre no está en esa lista. Esa lista no existe. Estos son mandamientos absolutos. En la academia les llamamos leyes epidécticas. No tienen excepción. Nadie tiene permiso para robar. Nadie tiene permiso para dar falso testimonio. El nombre de uno no está en esa lista. Y esta es una condición para la adoración. Y algunas de las tensiones que tenemos hoy en día, por un lado, escuchamos que la gente habla de inclusión de más y más personas y que si ponemos inclusión de las personas por encima de la ley, estemos haciendo una distinción falsa. Uno no trata de incluir a las personas sin incluir a todos, comenzando con nosotros mismos, pero todos a nuestro alrededor, en obedecer la ley de Dios. Hay muchas personas a quienes les gustaría excluir algunos de los temas en torno a la sexualidad humana. Incluso el presidente Biden ha dicho que si uno está en contra de permitir que los niños tengan el proceso de cambiar sus órganos sexuales, etcétera, que eso es casi un pecado. No, 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 señor presidente, eso no es verdad. Moisés es muy claro aquí. Dice que uno no añade mandamientos, uno no añade pecados, uno tampoco los quita, porque de hecho ese tipo de mutilación es un pecado. Aprendemos a lidiar y a amar a la persona que Dios nos ha, como Dios nos ha creado para que seamos. Así es como venimos a este mundo y lo atesoramos. Y los presidentes y los congresistas no pueden crear pecados y no pueden legislar, quitar pecados. Dios es el único que legisla lo que es correcto o incorrecto. Y esto es algo que todos debemos que obedecer. ¿Es una dificultad para muchas personas? Sí, yo diría que es parte de la caída en el pecado original. Definitivamente queremos cosas buenas. Hemos sido creados para amar lo que es bueno. E incluso cuando pecamos, usualmente buscamos algo
que es We know bueno. that the Bible is very clear in Psalm 100 La Biblia lo deja muy that claro en el God Salmo gave 104 us que Dios wine nos dio el to make vino our faces shine para like oil. hacer que So nuestros you and rostros I, brillen como el listen, it's aceite. okay to get Pero él drunk. no dijo que está bien emborracharse. When you want a good thing, the gift of Eso es wine, cuando uno quiere algo bueno, el too don del much so that vino, wine controls your demasiado, de mind. manera que el vino That's controle a la sin. mente de uno. Eso es un It's a sin pecado. that applies not Es only un to pecado que wine aplica no and solamente whiskey, al vino, but to the la use of cerveza y el drugs to whisky, give sino a la your utilización de las mind drogas para and its control over darle some a substance. la It's mente, taking something that maybe you para poner could la mente de uno use al control and has de a una good sustancia, use, quizás para algo que se but utilice en la giving medicina y tenga un buen uso, pero uno le you está the ability to entregando el think. control de la People don't facultad de think pensar. when they are La under gente the no piensa cuando influence está of bajo la substances. influencia de las And sustancias that relinquishing of y our eso, gifts is a sin. esa cesión So de when we get into nuestras relationships, facultades es un a lot of pecado. people in our Las culture personas que entran en want to relaciones see sexuales sexuality pecaminosas, muchas apart personas from en nuestra any cultura moral quieren ver a la rules. sexualidad separada de todo límite Meanwhile, moral. Mientras meanwhile, tanto, we mientras see tanto, that lack of limits vemos que la leading falta de to the límites chaos and the breakdown of lleva al families. caos y la ruptura So de that las now the familias, majority de of our manera que ahora children la are mayoría given de to nuestros people niños who están are not naciendo married. con personas That's que the no están majority casadas, since la mayoría 2016. desde el 2016. And that is the biggest cause of Y poverty esa es for la causa children. más grande de la pobreza para los The niños, biggest indicator they won't finish el school indicador más grande de que no and that terminarán they'll use drugs and sus end up estudios de la escuela under y the que utilizarán police drogas y que terminarán and prison system. bajo el sistema legal y el sistema de prisiones. El This is a indicador número chaos uno. that does Esto matter. es un caos que And we have to importa. learn to keep Y tenemos que our aprender lives a in mantener the nuestras order vidas of the en el commandments orden of God, correcto de as los Moses mandamientos de Dios, exhorted como Israel, Moisés and as exhortó our a Israel Savior y Jesus como nuestro Christ Salvador also Jesucristo ordered us. también nos mandó. He not only will go on to Él no say in his solamente diría following más the adelante en Sermon la on the siguiente Mount, parte del Sermón de la thou not only Montaña, thou shalt not kill, you no don't seek matarás, revenge. no buscarás Not only that venganza, you don't bear no false solo que witness, uno you no dé don't falso swear an testimonio, oath because uno it no ha de is tomar a juramentos, call for porque us es un to llamado conform a our nosotros minds to the a truth moldear and nuestras speak vidas, the truth. nuestras mentes según la verdad y God hablar la bless moms verdad. and dads Dios who know bendiga a how los to padres y share madres que saben successful lies at an early cómo stage, pescar a so sus that niños maybe cuando dicen moms and mentiras dads desde muy will pequeños, convince them porque they will get quizá caught. los padres y Well, I can madres do it, podrán convencerlos. so can Si a yo soy judge. capaz de So pescarte, learn to tell the también truth. lo podrá This is hacer un what juez. Así que Jesus aprende a decir la verdad. is Esto es lo que leading us to. hacemos. Esto Our es lo Lord que hay que goes hacer. on to say, El Señor más adelante dice, this, you don't only después de avoid esto, adultery, no but you solamente has de evitar el manipulate people. adulterio, tampoco Because debes they're not pensar yours to con control, lujuria, manipulate, or use. porque no No. son nuestros para manipular ni utilizar. Instead, it's this No, en inherent cambio, respect and se trata de un cherishing of respeto others. inherente de los demás. This exhortation by Esta Moses and exhortación by de our parte de Lord Moisés y to del obey the Señor law of de God obedecer la is ley de also a Dios call to también es see un the llamado inherent a ver wisdom of la all this sabiduría and inherente de todo reflect esto. on the law, Debemos reflexionar meditate sobre on la it. ley, Psalm meditar sobre ella. 119 El Salmo is a 119 long meditation es on the una law. larga meditación Psalm sobre la 1 ley. is a El short Salmo 1 meditation es on una the breve law meditación and its sobre la ley goodness. y su And we bondad. meditate on it Y not meditamos so that sobre we ello become no uptight and rigid. para volvernos estrictos y rígidos. We meditate on it Meditamos to sobre ello see para the inherent poder ver truth, la verdad goodness, and inherente, wisdom la of the bondad y law. la sabiduría de la ley. It takes time, Requiere and it tiempo takes a lot of y God's grace, requiere infinite mucha de grace, la gracia de Dios, to gracia transform infinita, our mind para so that we transformar don't nuestras mentes accept de the manera que no superficial aceptemos foolishness la necedad our society will superficial give us that que nuestra leads to sociedad quiere darnos, self-destruction. que lleva a la That's autodestrucción. the other side of sin. Ese es Adam el was otro told lado del that pecado. when you sin, it A will Adán lead se to le death. dijo que cuando uno There's peca, a eso death lleva a la penalty if muerte. you follow sin Es una cualidad to its mortal. conclusions, Uno sigue el pecado hasta leads sus to death. conclusiones, lleva a la muerte. And we need to reflect Y on tenemos que why that reflexionar is, acerca de la so razón that de ello.
De manera que, como diría Moisés al final de esta exhortación, en el capítulo 28, choose life, elijan la vida not choose death. Do y not no elijan la muerte. right or to the No vayan ni a la izquierda ni a la derecha de la ley de Dios, sino elijan la vida, de manera que not only tengan a vida. long life in the land, No solamente una vida larga to say, en el mundo, sino, live como el for Señor dirá, eternity. para que tengan vida eterna con Él.